plomo, ¿correcto? Entonces van a anotar en la tabla, perdón, en la hoja donde dice identificar los materiales. Entonces depende de ustedes: 1 aluminio, 2 hierro, 3 plomo, o cualquier material. Y en la tabla siguiente tienen que llenar la masa del calorímetro. Este es el calorímetro, quiere decir que hay que pesar tal cual está con su termómetro. Acá le falta el agitador. Anteriormente tenía un huequito, pero como se perdía calor, por eso ya solamente lo han considerado un orificio. Masa del agua. Bien, tomen atención. Para determinar el calor específico de estos materiales, tenemos que concentrarnos en un concepto que se llama transferencia de calor, o primer principio de la termodinámica, ¿no? Es muy simple. Yo tengo un material A, de masa A, que está a temperatura A, ¿correcto? Otro cuerpo de masa B a temperatura B. Si los uno o los mezclo, va a haber transferencia de calor. Si el cuerpo de masa A tenía supuestamente mayor temperatura que B, entonces A cede calor a B, ¿no es cierto? Es decir, B recibe calor de A hasta que los dos cuerpos lleguen al equilibrio termodinámico. En cualquier sistema, sobre todo un sistema adiabático. Para nosotros, el termo es un sistema adiabático. ¿Qué es un sistema adiabático? Es un sistema que se concentra el calor internamente y externamente no hay, ¿no es cierto? No se pierde calor por afuera. Bien, entonces, la capacidad calorífica de cualquier cuerpo, en este caso de los metales que vamos a estudiar, ¿cómo se determina? Conociendo su masa. Entonces, para eso tienen que utilizar la balanza. Para determinar la capacidad calorífica necesito la masa y el calor específico. Entonces, el calor específico vamos a hallar en forma indirecta. Si yo tengo dos sistemas, entonces el calor ganado o calor cedido por este cuerpo más el calor ganado por este cuerpo debe ser cero en el sistema en equilibrio. ¿Me entienden? Entonces, si ustedes observan, esta es la masa que vamos a utilizar, masa de agua en el sistema adiabático, más su capacidad calorífica del calorímetro por el cambio de temperatura, más la masa del sólido, que es la que vamos a medir, por su calor específico, por el cambio de temperatura debe ser cero en el equilibrio, ¿correcto? Pero la capacidad calorífica del calorímetro, para calcular, necesitan conocer la masa, en este caso del vaso, ¿no? La capacidad del vaso, o sea, del termo, más la masa del termómetro, su capacidad calorífica del termómetro, más la masa del agitador por su capacidad calorífica del agitador, cosa que no podemos determinar. ¿Entienden? Entonces, toda esta sumatoria de variables va a ser reemplazado por K. Y K se conoce como el equivalente en agua del calorímetro. Es decir, K viene a ser la capacidad calorífica del calorímetro. ¿Entienden? Entonces, la masa más la capacidad calorífica por el cambio de temperatura, más la masa del sólido, más la capacidad del sólido, por el cambio de temperatura debe ser cero. A partir de esta ecuación despejamos el calor específico del sólido. La masa M va a ser el agua que vamos a echar al termo, ahorita les voy a explicar. La capacidad calorífica del sistema adiabático, cambio de temperatura, masa del sólido, la que ustedes tienen que medir con la balanza. Esta es la ecuación que nos permite calcular la capacidad del calor específico de los materiales sólidos. Pero para eso tengo que hallar la capacidad calorífica del calorímetro, o lo que es en términos cristianos el equivalente en agua, ¿sí? Para esto, esta ecuación sale de acá. ¿Qué necesito? Este procedimiento. Observen. Presten atención ahora. Primer paso. Para eso nos están dando
este vaso para determinar la masa de agua que van a echar, ¿correcto? Entonces van a ir al caño, van a llenar, este es un ejemplo nada más, ¿eh? Voy a llenar 150 gramos de agua. Pasa. Ya saben cómo se mide, ¿no? Ya, aproximadamente. ¿Está viendo? ¿Cuánto tiene? ¿Un poquito más? Un poquito más. Ustedes trabajan ya, pues. Suponiendo que hay 150, ¿correcto? Entonces pasean al termo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que medir? La temperatura inicial, T sub 0 del agua. Agitamos un ratito. ¿Por qué agitamos? Porque el agua que sale del caño está a diferente temperatura, está caliente. ¿Por qué? Por la fricción de las moléculas. ¿Se dan cuenta? Y también chocan con el tubo. Entonces eso tiene que entrar a su equilibrio del medio ambiente. ¿De acuerdo? Ya está. A ver, primero, saque la mano al bolsillo. Como en el ejército. Saque el pecho. Cuando va arriba, a ver, muestra a sus compañeros. No agarres pues la. Pasa a los compañeros para que vean. Léame a ver cuántos grados hay. Ya, estamos tomando nota. Entonces, esta masa que yo he tomado, le tengo que tomar ¿qué cosa? Temperatura inicial, T sub 0. ¿Están entendiendo? Acá está, este es el primer paso. Aparte voy a tomar otra masa, y voy a hacer hervir. Cualquiera puede ser 70, pero es preferible que sea menor que la masa que va en el termómetro. Perdón, en el termo. Tomen atención. La masa M minúscula voy a hacer hervir en la olla. Voy a utilizar mi termómetro, permíteme, el termómetro cuando está hirviendo el agua, toma la temperatura de ebullición del agua. ¿Cuánto llega más o menos? A 100. No necesariamente 100. 88. 85, 90, etc. Va a empezar a hervir, ¿correcto? Esa temperatura, ¿cuál debe ser? Este T. ¿Correcto? T de ebullición. Ahora, esta agua que ha hervido lo vacían al termo, con cuidado. ¿De acuerdo? Esta mezcla se agita y tomo la temperatura de equilibrio. ¿Entendiendo? Con estos datos van a la ecuación acá y van a hallar acá. Que es el equivalente en agua del calorímetro, que vendría a ser la capacidad calorífica del calorímetro. Este valor van a reemplazar para el cálculo del calor específico de todos los sólidos. ¿Hasta ahí se entendió? Listo. No se olviden de pesar sus sólidos, la masa de cada uno. Segundo paso. Este primero para hallar la capacidad calorífica del calorímetro y este 2 para hallar el calor específico ya de los sólidos. Presten atención, jóvenes, porque no voy a repetir. Tomen atención. Primero hay que tomar una masa, o sea, otra masa de agua. No sé si es igual o lo que quieran, 120 gramos. Y mido su temperatura inicial, T sub 0, ¿correcto? Ahí la tengo, pero previamente anoto. ¿Por qué es importante anotar? No se le vaya a ocurrir tener el agua acá y después de 10 o 20 minutos, o 5 o 10 minutos que se va a demorar, ¿correcto? Ya la temperatura del ambiente ya cambió. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque la temperatura en este medio, a la medida que se van aglutinando más personas, cambia la temperatura del ambiente. Entonces, es importante tomar la primera lectura. Primer paso.
Segundo paso, van a añadir cierta cantidad M minúscula, puede ser 100 o 200, lo que quieran. 150, vamos a ponerle 100 gramos de agua, conjuntamente con el sólido, ¿correcto? Entonces coloco el metal con el agua y ¿qué hago? Espero que empiece a hervir. Para eso tiene su termómetro. Temperatura de ebullición. Cuando ya ustedes tienen la temperatura de ebullición, recién, ¿qué van a hacer? Van a sacar, y se les vaya a ocurrir agarrar el metal con la mano, por eso les han dado pinza. Agarran la pinza, miden la temperatura del sólido. ¿Están entendiendo? Una vez que he medido, sueltan el termómetro, cuidado con hacer salpicar y se quema. Así, cierran, colocan el termómetro, agitan. ¿Qué estamos midiendo? Temperatura de equilibrio entre el agua y el sólido. ¿Para dónde va a ir? Para acá. Temperatura del equilibrio, temperatura del sólido que he medido en el momento en que saqué el metal caliente, ¿no? Cuidado con quemarse, por favor. Ya tengo la temperatura de equilibrio, temperatura del sólido, tengo la temperatura de equilibrio y la temperatura es T sub 0, que es. Tengo la masa, M, la masa del sólido y pueden hallar el calor específico. ¿Se entendió? ¿Va a salir con error, profesor? ¿Errores? Por supuesto que sí. Incluso una precisión. El cálculo de errores lo van a hacer en la hoja que estén dando. Acá dice porcentaje de error. ¿Está? Ya chicos, por favor, empiecen a trabajar. Ahorita vamos a examinar los